Buenas noches, mi nombre es Angiri Rafael Jaques Martínez, estudiante de la carrera Informática Gerencial, matrícula 1063-657. En el día de hoy, en este video, vamos a hablar sobre las compuertas lógicas, que son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores y que permiten obtener resultados en forma booleana, es decir, en dos estados, 0 y 1. Las compuertas lógicas son la base de la electrónica digital y se usan no solo en computación, sino también en áreas como mecánica, hidráulica y neumática. Las compuertas trabajan con dos estados. El 1 representa una señal en alto, normalmente de 5 voltios. El 0 representa una señal en bajo, 0 voltios, y la lógica positiva. El 1 es activado y el 0 es desactivado. En esta práctica del día de hoy vamos a simular en LiveWire las compuertas AND, OR, NOR, NAND, NOR y SOR para observar cómo funciona en la práctica. Vamos a dar inicio con la compuerta AND. Esta compuerta es representada por una multiplicación en la álgebra de Boole. Indica que es necesario que en todas sus entradas se tenga un estado binario 1 para que la salida otorgue un 1 binario. En caso contrario de que falte alguna de sus entradas en este estado, o no tenga ni siquiera una accionada, la salida no podrá cambiar de estado y va a permanecer en 0. Esta puede ser simbolizada por dos o más interruptores, una serie de cuales todos deben estar activos para que permita el flujo de la corriente. Aquí, por ejemplo, tiene una entrada que sería la entrada A, aquí en esta parte, y la entrada B, que sería esta parte, y aquí la salida. Aquí vemos la tabla de la verdad. Cuando vemos la tabla uno puede entender mejor ya el funcionamiento. Por ejemplo, cuando A es 0 y B es 0, la salida es 0 también. Cuando la A es 0 y B es 1, la salida sigue siendo 0 porque no están iguales la A y B. Entonces, aquí vemos que A es 1, pero B es 0. Entonces la salida sigue siendo 0. Aquí en la última parte A es 1 y B es 1 también. Entonces ahí sí la salida es 1. Entonces eso quiere decir que ahí están activos para que se permita el flujo de la corriente. Así que vamos a darle a correr aquí y vemos cómo vamos a activar estos dos. Como pueden ver, ahí ya están los dos activos, el A y el B, y permite el flujo de la corriente que aquí a la salida. Como puede ver, ahí está funcionando correctamente la compuerta AND. Vamos a darle aquí. Entonces la compuerta OR es una, en la álgebra de Boole, la compuerta OR es una suma. Esta compuerta permite que con cualquier de sus entradas que esté en estado binario 1 y su salida pasará a un estado 1 también. No es necesario que todas sus entradas estén accionadas para conseguir un estado 1 a la salida, estado 1 a la salida, pero tampoco causa algún inconveniente para lograr un estado en 0 a la salida. Todas sus entradas deben estar en el mismo valor de 0. Se puede interpretar como dos interruptores en paralelo, que sin importar cuáles selecciones sea posible el paso de la corriente. Aquí en
tabla de la verdad, vamos a ver lo siguiente. Entonces, A es igual a 0 y B es igual a 0, la salida entonces sería 0. A es igual a 1, a 0, perdón, y B es igual a 1. Aquí sí la salida es 1, aquí pasa la corriente. Aquí vamos a simular, podemos, como vemos, A, vamos a cambiar B aquí. Como vemos aquí en la tabla de la verdad, dice A es 0, ahí está 0, B es 1, ahí es 1, y ahí podemos ver en la salida que pasa la corriente y ahí funciona correctamente. Ahora vamos a cambiar, dice aquí A es 1 y B es 0. Como pueden ver, sigue funcionando correctamente la corriente. Y si ponemos, o sea, en A es igual a 1 y B es igual a 1 también, también permite el paso de la corriente. Por eso se usa mucho esto en circuitos digitales, porque es muy versátil. A partir de ella se pueden construir incluso otras compuertas, pues, en caso de la compuerta OR. La compuerta NAND, también denominada AND negada. Esta compuerta trabaja el contrario de una AND, ya que al no tener entradas del 1 en 1, solamente alguna de ellas esta concede en su salida, pero si esta tiene todas sus entradas en una salida, se representa con un 0. En la tabla de la verdad, aquí vemos que A es igual a 0 y B es igual a 0 y la salida es 1. Aquí podemos ver que A está en 0 y B está en 0 y la salida es 1. Ahí está funcionando correctamente. También vemos aquí que A es 0 y B es 1. Le damos aquí. Ahí está. Y vemos que también la salida es 1, que funciona correctamente. También vemos que aquí A es 1 y B es 0 y vemos que funciona correctamente. Pero aquí entonces, cuando A es 1 y B es 1, aquí la salida va a ser 0. Vamos a ver, le damos ahí, ven, como ven, la salida es 0, es lo contrario a la compuerta AND. Por eso se dice que es el AND negada. La compuerta NOR, así como vimos aquí anteriormente, en la compuerta OR, también tiene su versión inversa, que es la compuerta NOR. Esta compuerta, cuando tiene sus entradas en estado 0, su salida estará en 1. Pero si alguna de sus entradas pasa a un estado 1, sin importar en qué posición, su salida será 0. Es como decir, ninguna entrada debe estar activa para que la salida se active. Aquí vemos en la entrada de la verdad que A es igual a 0, B es igual a 0 y la salida es 1, que ahí funciona correctamente. Aquí vemos entonces que la salida en A es 0, pero en B es 1. Ahí vemos que la salida es 0. Entonces aquí vemos en otra parte A es igual a 1 y B es igual a 0. Desactivamos aquí y vemos que la salida es 0. Pero también si A es 1 y B es 1, tampoco en la salida es 0, no se activa. Esta compuerta es una compuerta que se usa mucho cuando queremos queremos detectar que todas las señales estén en reposo o apagadas. Vamos a seguir entonces con la compuerta NOR. La compuerta no. En este caso, la compuerta solo tiene una sola entrada y una salida. Esta actúa como un inversor para esta situación en la entrada.
En la entrada se colocará un 1 y en la salida otorgará un 0. En el caso contrario, esta recibirá un 0 y mostrará un 1. Aquí en la tabla de la verdad vemos que A es 0, la única entrada que tiene, y vemos que la salida es 1, que ahí está activado. Pero si le damos a 1, a A, la salida será 0. Esta compuerta, aunque es muy simple, es la base para crear sistemas así más complejos porque permite negar y complementar señales. En la compuerta source, también llamada OR exclusiva, esta actúa como una suma binaria de un dígito cada uno y el resultado de la suma sería entonces la salida. Otra manera de verlo es que con valores de entrada igual, el estado de la salida es 0 y con valores de entrada diferente a la salida, entonces ahí sería 1. Por aquí en la tabla de la verdad vemos que A es igual a 0, B es igual a 0. Entonces aquí vemos A es igual a 0, B es igual a 0, sería la salida entonces 0. Aquí vemos A es igual a 0, B es igual a 1, entonces ahí sí la salida es 1. Vemos aquí que A es igual a 1, pero B es igual a 0. Entonces ahí sí también es 1. La salida sería 1. Entonces si A es 1 y B es 1, la salida sería 0. Vuelve a ser 0 ahí entonces. Podemos en esta parte resumirlo así. La SOR compara las entradas y si son distintas da 1. Si son iguales entonces daría 0. Este comportamiento lo hace muy útil en operaciones matemáticas dentro de los circuitos digitales como la sumadora, los sumadores binarios. Aquí vemos los diseños, serían los diseños de cada uno, de la compuerta A, la entrada A, la entrada B, la salida que sería Y. Este es de la compuerta OR, la compuerta NAND, la compuerta NOR, la compuerta NOT y la compuerta Source. Hasta aquí en mi video. Muchas gracias por su atención.